Todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Ahora sí, estamos haciendo Mapuchito Noticias hasta las 10 de la mañana. Estamos compartiendo toda la información que tiene que ver con la actualidad, pero también tenemos algunas cuestiones, pues no todo es política en la vida, ¿eh? Tenemos algunas notas que hicimos en el Autódromo de Viedma el pasado fin de semana. Estuvimos hablando nada más y nada menos, entre otros, con el gran Johnny de Benedictis, ¿eh? Un histórico del turismo carretera. Bueno, también hablamos con Emanuel Moriati, con Pepe Martos, con el Pincho Castellano, entre otros pilotos y dirigentes que estuvieron aquí en Viedma en un fin de semana que concluyó con la actividad deportiva el día sábado, en virtud del ciclo electoral del domingo, y que lamentablemente y una vez más hay que decirlo, la gente de la región, por distintas circunstancias, quizás también la jornada electoral tuvo mucho que ver, no se acercó masivamente al autódromo de Viedma. Entre otras cosas, nada más y nada menos que se definía el campeonato aquí en la capital provincial. Y además de eso, digo, estamos hablando del turismo nacional, que siempre es un generador de buenas competencias. Pero bueno, así todo, no hubo una concurrencia masiva. Tampoco hubo demasiada presencia política como había ocurrido en algunas otras oportunidades, salvo que el que acompañó la jornada decididamente fue el intendente de Viedma, Pedro Pesati, y algún que otro funcionario de su gobierno municipal. También vimos por allí en algún momento al ministro de Economía, Luis Weisberg, pero me parece más que en calidad de espectador que de otra cosa. Pesati no, Pesati sí fue a acompañar porque entiende y respalda, tenemos de hecho una nota con él, entiende, respalda y apoya la presencia del automovilismo porque significa, según el propio intendente, un beneficio para la comarca. Pero bueno, eso pasó el fin de semana y también el domingo hubo elecciones. Y ayer no trabajamos y debo reconocer que hubo mucha gente que me preguntaba este, si hoy iba a hablar de lo que había ocurrido el domingo. ¿Y por qué no vamos a hablar de lo que ocurrió el domingo? El domingo, me parece como punto de partida, hay que decir que contra todos los pronósticos, o por lo menos de algunos, el domingo los argentinos concurrieron a las urnas y tuvieron la libertad de votar, de elegir, y donde además todos los actores, o por lo menos los dos sectores involucrados, eh, al concluir el ciclo electoral hablaron de transparencia, de que el sistema electoral argentino fue bueno, que no hubo mayores controversias, más allá de algunas cuestiones que siempre ocurren puntualmente, pero digamos que tomado en el contexto nacional, la elección permitió a los argentinos definir quién va a conducir los destinos de este país los próximos 4 años. Bueno, y a pesar, muchos están hablando con el diario del lunes acerca de lo que se viene. Y a mí me parece que en realidad también hay que tener como punto de partida lo que pasó, porque no se puede analizar lo que se viene si no se tiene presente, poner en agenda y poner sobre la mesa lo que pasó. Pasó que eh, estuvimos 3 ciclos electorales, digo a nivel nacional, donde arrancamos con la PASO, después la general y que concluyó con este balotaje. Quizás de todos los ciclos de campaña de esta elección puntualmente, esta última fue la peor de todas. Esta, la del balotaje, fue la peor campaña, recorriendo, haciendo un repaso de los 40 años de democracia, de la cantidad de veces que tuvimos que elegir nuestras autoridades nacionales. En esta, realmente en estos últimos 15 días, fue la peor campaña de la historia eh, desde que regresó la democracia. ¿Por qué planteo esto? Porque fue una campaña carente de propuestas, carente de ideas, carente de sustento ideológico, carente de todo. Y fue una campaña donde se instaló el miedo y se lo hizo de tal forma que en realidad se convirtió en el eje de campaña, entre los que sembraban el miedo y los que intentaban de alguna forma
quitarse de encima todas esas cuestiones que le estaban poniendo sobre la cabeza. Es decir, el candidato del partido del gobierno creo que acentuó en los últimos días la campaña en contra de su adversario basado en los dichos del propio adversario. Y quizás de alguna manera le salió el tiro por la culata, si no lo juzga por los resultados electorales ni que hablar, pero si no lo juzga desde el punto de vista de lo ocurrido, me parece que la gente de Massa se equivoca cuando instalaban de que Milei estaba 10 puntos arriba, como que eso iba a relajar al electorado de Milei y que le iba a hacer perder caudal electoral, porque la gente así, si está ganando tanto, ¿para qué voy a ir a votar yo? El mantener el feriado del lunes para creer de que la gente se iba a ir para no votar también fue un error. Y por sobre todas las cosas, llenar las redes sociales en cada oportunidad que tenían en alguno de los medios afines al gobierno, promover y mostrar todo el tiempo lo que decía Milei, que además Milei lo fue mutando, porque desde el comienzo hiperagresivo de su campaña electoral terminó generando determinadas disputas, pero muy atenuadas a lo que en relación a como lo había dicho al principio. Por lo tanto, quizás también en eso generó alguna cuota de credibilidad en la gente, que también encontró la alternativa de votar por Javier Milei. Y a eso hay que sumarle, que les guste o no, Milei, al asociarse al PRO, también encontró, y seguramente la gente lo vio, un poco la horma de su zapato, quienes le bajaron línea. Y de hecho, si vos mirás por estas horas el grado de protagonismo de Mauricio Macri en relación al armado del gobierno, te das cuenta que la incidencia del PRO en la bajada del tono del discurso de Milei tuvo mucho que ver. Por eso, me parece que cuando uno habla con el diario del lunes de lo que fue el resultado electoral, si no ponía en la mesa por lo menos estas cuestiones que permitan que la gente recuerde, que tenga memoria, porque acá hay una fragilidad de memoria terrible en este país, quizás ahí se den cuenta por qué llegamos a un resultado electoral como el que tuvimos, donde Milei prácticamente le empata en la provincia de Buenos Aires y le ganó en un sinnúmero de provincias donde la campaña en favor de Massa era mucho mayor que la que promovía que se vote por Milei. Así todo, la gente optó por Javier Milei. ¿Y por qué optó por Javier Milei? Probablemente, como también lo planteamos aquí desde hace mucho tiempo, la dirigencia política tradicional de todos y cada uno de los partidos políticos a nivel nacional, en las provincias, en los municipios, en estos 40 años de democracia, cada vez que hubo inconvenientes, cada vez que la cosa se salió de cauce, vino un ajuste, vino un cambio de pensamiento político, siempre de la forma que sea, ese ajuste lo pagó el vecino de a pie, lo pagó fundamentalmente la actividad privada, y también por añadidura la terminaron pagando los trabajadores públicos. Los que nunca en 40 años, desde 1983 a la fecha, pagaron un ajuste en este país fueron los dirigentes políticos, que mantuvieron los viáticos, los vehículos oficiales, todos y cada uno de los beneficios, entre comillas, que la política le da. Entonces, quizás la gente también dijo, de una vez por todas, vamos a dar una lección a la política tradicional, vamos a votar por alguien a quien no conocemos, no sabemos qué tan bueno o tan malo va a ser Javier Milei. Si uno lo juzga por sus dichos, la verdad que arrancó comiéndose a los chicos crudos y terminó casi como un gatito mimoso. Ahora habrá que ver cómo busca un intermedio entre el que arrancó y el que llegó, como para decir, bueno, este es el plan de gobierno. Creo que hay mucha expectativa para saber, como planteó días pasados, que
no va a haber gradualismo, sino que van a ser medidas concretas y del vamos. Y a partir de esa situación veremos de qué se trata. Digo, me parece que como siempre, aquellos que nos consideramos profundamente democráticos, creemos que el pueblo se expresa y decide, y esa decisión hay que acompañarla, hay que respaldarla, hay que dejarla andar, hay que ver cómo anda, hay que criticarla cuando las cosas las hacen mal y marcar las cosas que vayan bien, pero tiene el mismo derecho que tuvieron tantos otros que ya han tenido su oportunidad en la vida política de este país. Me parece que hay que arrancar como punto de partida en darle una oportunidad. No digo firmar un cheque en blanco, digo darle una oportunidad de que nos cuente qué gobierno va a encontrar, que nos cuente cómo va a ser su plan de trabajo para los próximos 4 años y en base a eso ir viendo cómo evoluciona la gestión de gobierno. Ojalá que sea para bien, para el beneficio de todos y cada uno de los argentinos y para demostrar quizás que había alguien a quien lo consideraban el loquito, lo tildaban de loco, de cualquier cosa, pueda encauzar a este país que en principio deberá dar gestos desde la política. Es el punto de partida. Me parece que en el discurso de Milei, como ítems número 1, deberá mostrar que, lo dijo días pasados, el ajuste en esta oportunidad lo va a pagar la política. Bueno, esperemos que ese título tenga una bajada donde explique concretamente de qué manera la política va a pagar el ajuste y de qué manera nos va a impactar a los que estamos en la vida privada, los que tenemos que laburar todos los días y así sucesivamente. Pero que el primer ítem de ese gobierno sea cómo la política va a pagar el ajuste, me parece va a ser elemental, fundamental, trascendental que lo ponga como lo primero que vaya a mencionar, porque si nos viene con otras medidas que nuevamente solamente las paguemos los que habitualmente pagamos todas las crisis de este país, ya estaremos arrancando con el pie izquierdo. Por lo tanto, si él arranca mostrando con claridad, con hechos reales y concretos, con números sobre la mesa, de qué manera la política, inclusive su propio gobierno, va a hacer el ajuste, de ahí cuando derrame al resto de lo que tengamos que contribuir una vez más para este país, por lo menos lo haremos con, no digo conforme, porque que te metan la mano en el bolsillo a nadie le gusta, pero por lo menos hay un buen gesto de parte de la política y de quien gobierna, de tomar medidas bien claras, que la podamos ver, que la podamos palpar, que la podamos notar en el cotidiano vivir, el resto veremos cómo nos acomodamos. Ahora, si esto no se nota, no se ve, bueno, me parece que ahí de vuelta estaremos en problemas. Y por otro lado, se acabó definitivamente en este país esta historia de que los gremios, los partidos políticos, distintos sectores de las economías sociales fundamentalmente, decían, manifestaban, yo tengo este caudal electoral, estos son votos míos, mi gente va para este lado. Creo que la gente decidió ir para el lado que quiso. Equivocadamente o no, la gente eligió el camino que quería, no el que le inducían. Y por sobre todas las cosas también, quizás como cierre de este editorial, haya que decir un par de cuestiones más. Por un lado, sonaba muy raro que Massa, siendo el ministro de Economía, siendo parte fundamental de este gobierno, habiendo tomado medidas en los últimos tiempos improcedentes para el bolsillo de la gente, más allá de que tomó algunas que podían beneficiar a ciertos sectores de trabajadores, muchas de las medidas que tomó y el hecho de no poder bajar los niveles inflacionarios, era raro que pueda consolidar un proyecto político donde el electorado lo sienta como atractivo. Digo, la verdad, en cualquier país del mundo donde sus habitantes sean seres pensantes y tengan la capacidad de analizar a quién tiene enfrente, era muy difícil votar por Massa. También era muy difícil votar por Milei, un tipo que, repito, arrancó de la locura para llegar a ser más
proclive a manejar un discurso menos virulento, pero en el fondo la gente también recordaba y recuerda ese contexto de Milei. Por lo tanto, como dijimos en algún momento, la gente tenía la opción de votar quizás lo menos malo. Para algunos, lo menos malo era Sergio Massa. ¿Por qué? Porque era del palo de la política. Porque si Massa ganaba, seguramente el ajuste iba a venir, pero lo que quedaba claro es que no le iba a pagar la política una vez más. Veremos si Milei se lo hace pagar a la política, porque también Milei tendrá que sentarse en la mesa a consensuar con lo que él denomina la casta, porque por sí solo no va a poder hacer absolutamente nada. Deberá generar los consensos necesarios y ahí habrá que ver cómo se para la política tradicional para defender sus privilegios, lo que ellos consideran derechos adquiridos, sus formas de vida que son totalmente alejadas a la del común de la gente, y será el camino que vendrá donde no debemos ser meros espectadores, por lo menos los que tenemos conciencia democrática y los que estamos en los medios. Deberemos ser los que te informemos y contemos las cosas tal cual son en el momento oportuno. Pero bueno, en principio, repito esto, el argentino decidió, optó, eligió, y ojalá que eso sirva para que a la Argentina le vaya bien. Y ese caudal electoral, que es histórico en las elecciones de la República Argentina, que lo convirtió a Milei en presidente, ojalá que esa cuota de poder importante que le dieron los electores lo sepa utilizar para sacar el país adelante, por lo menos con señales claras, con un camino que uno pueda ver que en algunos meses para adelante empecemos a estar un poco mejor y que por sobre todas las cosas haya un país más igualitario entre los que viven de la política y los que hacemos el laburo para que otros vivan de la política. Ojalá haya llegado el país donde el equilibrio sea un poco más razonable, sea un poco más natural y donde de una vez por todas haya políticas de Estado que permitan a que los argentinos en su conjunto podamos pensar en un país mejor. Y aquellos que están diciendo desde el exterior que quieren volver y otros que dicen tenemos ganas de irnos, bueno, esperemos los tiempos y que decidan lo que quieran hacer. Pero los que estamos acá, los que le ponemos el hombro cada día, desde cada lugar que nos toca, aspiramos a que haya un país mejor, un país diferente, un país más equilibrado, más equitativo, un país donde no tengamos que mirar de reojo a los que nos gobiernan porque nos cagan siempre, sino porque veamos que los que gobiernan hagan los deberes pensando en darle una respuesta beneficiosa al resto de la gente. Y que seamos todos, cada uno en su justa medida, desde el lugar que nos toque ocupar y por sobre todas las cosas, de acuerdo a lo que producimos, lo que ganemos, empezaremos a ver quizás una luz de esperanza, ya no tanto para nosotros, pero bueno, esperemos que para nuestra vejez o nuestros hijos o nuestros nietos, la Argentina sea un país viable o el país que alguna vez dicen llegamos a ser y que por las distintas circunstancias que se dieron, no vamos ahora a remontarnos al pasado para buscar culpables, sino vamos a remontar el barrilete del futuro pensando en que quizás comencemos a ver una nueva luz que brille en la Argentina para los tiempos y para las futuras generaciones. 9 de la mañana, 16 minutos. Esto es Mapuchito Noticias. Estamos en FM Signos, la radio más importante de la comarca, radio privada, claro está. También estamos en nuestro canal de YouTube, estamos en todos aquellos lugares donde podemos difundir con la absoluta libertad y claridad nuestra forma de pensar. Que eso no tiene precio. Y eso sí, independientemente de quién gobierne, hay que defenderlo a capa y espada. La oportunidad de opinar libremente es el único camino y el que hay que reivindicar diariamente. Y ojalá también sirva esta situación nueva que se plantea en el país para que los medios de comunicación vuelvan a ser medios de comunicación que informen, que den a conocer las cosas que pasan en la Argentina y no se conviertan en unidades básicas, comités, centros cívicos, búnkers de algún sector en particular para beneficio propio, mintiéndole en la cara descaradamente a la gente,
algunos que juegan a hacer periodismo y en realidad son unos meros operadores políticos. Ojalá vuelva el periodismo a ganar espacio en los micrófonos para hablar con libertad.